Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema muy importante durante la cría y es cómo saber si las crías están siendo bien alimentadas por sus padres. Sin más, empezamos. Cuando nacen las crías, uno de los mayores miedos es que los padres no las alimenten como deberían, ya sea por estrés, inexperiencia, enfermedad o simplemente por falta de instinto. Y no siempre es fácil saber si lo hacen correctamente, por ello es fundamental estar atentos a algunas señales que nos indican si los pechones están siendo bien alimentados o si por el contrario necesitamos intervenir. Lo primero que debemos observar es la actitud de los padres, especialmente durante los primeros días de vida de los pichones, que son los más delicados. Si los padres permanecen en el nido a lo largo del día, se turnan mientras uno de ellos sale a comer o beber y sobre todo se alimentan a sus crías con regularidad, esto indica que están cumpliendo correctamente su papel como padres. En cambio, si pasan muchas horas sin acercarse al nido, o si solo uno de los dos muestra interés en la cría, es momento de prestar atención, puesto que esto podría ser señal de que algo no va bien, ya sea por falta de experiencia, estrés o algún problema de salud de los reproductores. Estas primeras observaciones son clave para detectar a tiempo cualquier complicación, por eso te recomiendo que dediques unos minutos al día a observar a tus aves con calma, desde cierta distancia sin molestarlos, para asegurarte de que todo va bien. En segundo lugar, una de las formas más claras de saber si los pechones están siendo bien alimentados es observar el buche, que es una pequeña bolsita que se encuentra en la zona del cuello y cuya función es almacenar el alimento antes de que pase al estómago. En la mayoría de especies de aves domésticas, como canarios, periquitos, ninfas, agapornis o pájaros diamante, el buche se puede observar fácilmente durante los primeros días de vida de los pichones, ya que aún no tienen plumas en esa zona y la piel es muy finita, por lo que si ves que el buche está algo inflado y se distingue comida en su interior, es una señal clara de que el pichón ha sido alimentado recientemente por sus padres. Por el contrario, si te acercas al nido varias veces a lo largo del día y notas que el buche está vacío, entonces es momento de preocuparse, puesto que aunque es normal que el buche se vacíe entre tomas, si al cabo del tiempo sigue igual, puede ser un indicio de que el pichón no está recibiendo suficiente alimento, de que los padres no lo están alimentando como deberían o incluso de que existe algún problema de salud mucho más grave. Lo ideal es observar el nido en distintos momentos del día, es decir, por la mañana, a mediodía y por la tarde, ya que de esta forma puedes hacerte una idea más clara de si los pichones están siendo alimentados con regularidad. Si al menos en alguno de esos momentos ves que el buche de todos los pichones tiene comida, pues seguramente todo vaya bien. Pero si cada vez que has ido a revisarlo, el buche de los pichones está completamente vacío, es conveniente prestar mucha más atención e incluso en el caso de que sea necesario, debemos intervenir. ¿Y cómo podemos saber cuándo debemos alimentar a los pichones? Pues bien, para ello debemos fijarnos en el comportamiento de las crías. Si las crías están relajadas, acurrucadas unas con otras y simplemente esperando tranquilos a que llegue la siguiente toma, es buena señal, porque significa que sus necesidades básicas están cubiertas. Pero si notas que están muy inquietos, moviéndose constantemente y abriendo el pico cada vez que escuchan un ruido o que sienten movimiento en la jaula, puede ser un indicio de que tienen hambre. Eso sí, hay que saber diferenciar entre la actividad normal del nido, por ejemplo, cuando hay una toma cercana, y una inquietud excesiva, por lo que si los ves agitados durante mucho rato, piando con insistencia, y además el buche sigue vacío, es muy probable que no estén recibiendo la alimentación que necesitan. De la misma manera, si notas que los pichones están débiles, apagados, e incluso que ni siquiera abren el pico cuando te acercas, es una señal clara de que llevan demasiado tiempo sin recibir alimento. Y por último, otra forma muy visual de saber si los pichones están siendo bien alimentados es observar su crecimiento y su estado general. En condiciones normales, los pichones deberían ir aumentando de tamaño cada día y empezar a mostrar los primeros filamentos de las plumas durante la primera semana. Sin embargo, si ves que las crías no crecen, o incluso que alguno de los pichones se va quedando atrás mientras el resto va creciendo, este retraso en el crecimiento puede deberse a una alimentación irregular o insuficiente, y en esos casos es fundamental ayudarlos cuanto antes para evitar que se debilite demasiado. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer si no los alimentan? Pues bien, lo primero que debemos intentar es reforzar la alimentación de los padres, ofreciéndoles mayor cantidad y variedad de comida, pasta de cría, frutas y verduras, para incitarlos de esta manera a embuchar a los pichones. A veces con estos sencillos cambios es suficiente, pero si esto no funciona, debemos comprobar si realmente ambos padres están desatendiendo a los polluelos o si solo uno no participa. Si uno de los dos sigue alimentándolos, lo que podemos hacer es alimentarlos a mano una o varias veces al día para ayudar a que crezcan y a que se desarrollen correctamente. Y en el caso de que ambos padres hayan abandonado a las crías y no las alimenten, tenemos dos opciones. La primera, utilizar otra pareja como nodriza, y esta opción suele funcionar muy bien si los pichones de la otra nidada tienen los mismos días de vida o similar. Y la segunda opción es criarlos nosotros mismos a mano. Si no sabes cómo criar pichones a mano, independientemente de si son canarios, jilgueros, periquitos o aves similares,
te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo que te dejo por aquí arriba y en la descripción, en el que te cuento todo lo que necesitas saber para criar pájaros a mano. En definitiva, estar atentos a los primeros días de vida de los pichones es clave para asegurarnos de que crecen sanos y fuertes, por lo que observar su comportamiento, el buche, su desarrollo y la actitud de los padres puede marcar la diferencia en su crecimiento. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con la cría de aves y como siempre te espero en el próximo vídeo.